No, ahí se entrega, eso lo que vamos a hacer ahí es la entrega del trabajo, ¿sí? Que hicimos en el botánico antes de ayer, ¿sí? Ah, la entrega del trabajo de antes de ayer, del sábado, la vamos a tener que hacer en forma presencial cuando nos vamos a ver. Exactamente. Sí, todo lo presencial lo vamos a entregar presencial. Ah, perfecto. Eso es la parte que... Todo lo virtual queda virtual, Está ¿sí? bien, está Profesor, bien. una consulta. Aquellos que, ponele, yo no pude ir el sábado, ¿el trabajo práctico es exclusivamente del botánico o se puede hacer con otros ambientes? Sí o Y sí no, del la gente que no fue lo tiene que hacer con otro Ah, ambiente, no les bueno, queda otra, ¿sí? listo, gracias, buenísimo, quería saber eso. No, no, la gente que no fue no les queda otra, ¿sí? No les queda otra. Bueno, fíjense, las plantas que pertenecen a las pteridófitas y grupos emparentados son plantas de tamaño mediano, que se caracterizan por tener vasos conductores, pero no tienen flores ni frutos, ¿sí? Pero ¿qué tienen? Verdaderas hojas, eso sí. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos, o sea, con humedad. Y generalmente no con mucho sol directo, si no les gusta mucho el sol directo. Y esto entonces van a ser helechos y grupos emparentados como el Equisetum, ¿sí? Que vimos el otro día. ¿Qué va a pasar, ¿sí? Con las talófitas, ¿sí? Que son como algunos que vamos a estar viendo dentro, ¿sí? Los hongos, ¿sí? Las algas, grupos de plantas que poseen un talo, en lo que no se diferencian ni raíces, ni tallo, ni hojas, obvio. Vamos a tener que talluelo o algo parecido al tallo, rizoides y filoides, ¿sí? Que parecen hojas o parecen raíces. Y puede estar constituido por una sola célula o por un conjunto de células, ¿sí? Y dispuestas en forma de filamento o de lámina, ¿sí? Las talófitas son grupos pluricelulares, vegetales, que no presentan tejidos y el conjunto de órganos caracterizados por plantas vasculares. Se los llama talo al cuerpo, ¿sí? Indiferenciado de estos organismos. No son un taxón, un grupo de clasificación biológica, sino que constituyen un conjunto polifilético, o sea, con diverso origen, polifilético quiere decir con diverso origen, que no proviene de un ancestro común inmediato, sino de varios, si no tienen un único origen. Los talofitas, ¿sí? O talobionta, incluyen hongos, algas y líquenes, ¿sí? Que obviamente tienen un reino particular, reino fungi, ¿sí? Reino de las algas también, y los líquenes es mitad hongo, mitad alga, ¿sí? Aunque las algas muchas veces todavía las siguen incorporando dentro del reino vegetal. Bueno, repasamos un poquito de gimno, ¿sí? Primeras plantas vasculares con semilla, formaron los primeros bosques. Esto es un error, recuerden que lo vimos bien en otros días en el jardín botánico. Los primeros bosques fueron de helechos arborescentes y después vinieron los bosques de gimnospermas. Importancia económica, porque obtenemos madera, resinas, ¿sí? Y bueno, en algunos casos extraer algunos compuestos para el tratamiento de cáncer, y también producen simbiosis. Por ejemplo, uno va a ser el hongo del pino, ¿sí? Y las angios, sí, de forma general, plantas con flores y frutos, forman la producción primaria mundial, o sea, contribuyen a la producción primaria mundial, ¿sí? Recuerden lo de la taiga, también eso hay que tenerlo en cuenta, y son gimnos, no son angios, ¿sí? Sirven de alimento para los herbívoros terrestres, además de las personas. Todas las plantas que consumimos diariamente son angiospermas, esto es una realidad también, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las gimnospermas son solamente los pinos o hay otras? Y ahí habíamos visto en la presencialidad que no solamente había pinos y cedros, sino que también había la familia de los cipreses, ¿sí? La familia de las araucarias, la familia de las cicas, la familia de los ginkgo biloba, ¿sí? Todos esos son todas gimnospermas, ¿sí? Bien, gracias. No hay por qué. Industria textil, bueno, simbiosis con insectos y animales, y también hay simbiosis con hongos acá, ¿sí? Y ¿qué pasa? Para la industria farmacéutica son la meca, estas plantas, ¿sí? Las angios. Y las angios, sí, las íbamos a clasificar, a diferenciarla en monoidico, dos cotiledones, un cotiledón,
nervadura ramificada o retinervada en las disco y en las monoparalelinervadas. En cuanto a tallos, vamos a ver que hay haces vasculares dispuestos de forma radialmente en disco y en vasculares esparcidos de forma aleatoria, ¿sí? En mono. Las piezas florales 3 o múltiplo de 3, ¿sí? En el caso de las mono, y 4 o 5 y sus múltiplos en el caso de las disco, y polen con 3 poros en el caso de las disco, y polen con un solo poro en el caso de las mono, ¿sí? Estas son cosas generales, ¿sí? Que lo más seguro que sean preguntas teóricas, ¿sí? Para el parcial. El parcial, como ya les digo, va a estar confeccionado por 5 preguntas teóricas, ¿sí? Algunas van a salir de la visita al jardín botánico y otras van a salir de estas láminas, ¿sí? Y después que se completen esas preguntas teóricas, van a ir pasando por el microscopio o por la lupa y van a describir lo que ven en ese lugar, que es va a ser lo mismo que vamos a aprender a hacer el sábado que nos veamos, ¿sí? El sábado 23. Ese sábado vamos a aprender y vamos a desarrollar, ¿sí? Lo que vamos a estar tomando en el parcial después, ¿sí? Bueno, de una vez sí, habiendo terminado el repaso, vamos así a continuar y empezar con la clase de hoy. Que vamos a empezar con lo que es la organización del cuerpo de la planta, ¿sí? Y de la plántula, o sea, cuando recién nace la plantita, funciones y diversidad de formas que vamos a estar encontrando, ¿sí? Estoy grabando, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, cuando hablamos, ¿sí? De plantas superiores, ¿sí? Vamos a tener que interpretarla y diferenciarla, ¿sí? En sus partes, ¿sí? En el caso que tengan flores, van a tener, bueno, flor como una de sus partes, hoja y tallo. ¿Eso qué? En la parte aérea, que la parte aérea la vamos a llamar vástago. Y la parte subterránea, ¿sí? La vamos a llamar raíz, que se diferencia por diferentes tipos de raíz. Pero la parte aérea está diferenciada en 3 en el caso de que haya flores, ¿sí? Tallo, hoja y flor. Y si no hay flores, tallo y hoja, nada más, ¿sí? Entonces, fíjense, cuerpo con alto grado de diferenciación de tejidos y órganos, los órganos son la raíz, el tallo, la hoja y la flor, ¿sí? La planta adulta puede pasar a estar o no en estado reproductivo, formar órganos reproductivos, si no va a estar en estado vegetativo. Cada órgano cumple una determinada función y tiene una estructura anatómica particular. Entonces, ¿qué pasa? Esa anatomía va a estar y va a representar, o va a estar, digamos, representada de acuerdo a las actividades que va a cumplir, las funciones que va a tener. Entonces, el tallo tiene la forma y los tejidos que tiene porque principalmente cumple la función de ¿qué? De sostén, ¿sí? La parte aérea. Y la conducción de sustancias, tanto agua y nutrientes minerales como fotoasimilados, ¿sí? Y la hoja, ¿qué función va a tener principalmente? Realizar el lugar donde se realice la fotosíntesis y el intercambio gaseoso, que es la transpiración, ¿sí? La evapotranspiración. La raíz, ¿cuál es la función? De anclaje, ¿sí? De absorber agua y nutrientes minerales. Y la flor, en el caso de las plantas que lo tienen, ¿sí? Reproducir, ¿sí? Reproducción sexual, y luego, si esa flor cuando se transforma, el ovario se transforma en fruto, bueno, la dispersión, ¿sí? De la semilla. Hasta acá alguna duda, consulta. Bueno, continuamos entonces. Y el cuerpo de la planta, todo, el conjunto de vástago y raíz, lo vamos a llamar cormo, ¿sí? Cormo es todo. ¿Qué pasa? Entonces, el cormo, que lo habíamos dicho recién, que lo vamos a diferenciar en parte aérea, ¿sí? O vástago, en tallo, flor y hojas, y la parte subterránea en raíz. Ahora le vamos a agregar 2 nombres más. Le vamos a agregar lo que se llaman meristemas, ¿sí? Que un meristema, ¿sí? Es la parte de la planta donde se va a ver el crecimiento, ¿sí? Donde vamos a notar el desarrollo de la planta. La planta se desarrolla a través de meristemas, ¿sí? Entonces vamos a tener meristemas radicales, o meristema radical, ¿sí? También llamado meristema subapical. Y en los meristemas aéreos vamos a tener un meristema apical, ¿sí? Y un meristema axilar, ¿sí? Que es donde va a estar ubicada la yema axilar. Y acá lo ven en este recuadro a la derecha, más grande. La yema o meristema axilar siempre
siempre, siempre y siempre va a estar ubicada entre el tallo, que es la estructura bien recta que está a la izquierda, y la hoja, que es la estructura que sale a 45 grados a la derecha. Entre el tallo bien erecto y la hoja que sale a 45 grados, en el medio, saliendo siempre va a estar una yema axilar o meristema axilar. Esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Porque esto lo voy a tomar en el parcial y lo voy a buscar que lo identifiquen bajo la lupa o a ojo desnudo si es necesario, ¿sí? Aquella persona Este que no lo caso, en este tema se complica la vida, ¿sí? A ver, vamos. profe, este caso sería como el chupón en el tomate. Exactamente, los chupones del tomate son yemas axilares. Perfecto. Esa yema axilar puede dar una rama, ¿sí? Nueva, o una flor, ¿sí? O una flor. O también puede dar espinas, o puede dar, ¿sí? Zarcillos, que son estructuras que vamos a ver más adelante, que son estructuras que se van a dar de forma secundaria para ayudar a la planta o a crecer o a protegerse, ¿sí? Puede pasar Profesor, también. ¿Sí? lo que no va a estar a la vista o va a ser más difícil de diferenciar es el meristema subapical en la raíz, ¿verdad? Y el meristema subapical es re difícil de diferenciar porque es muy diminuto, ¿sí? No se ve. Está en cada puntita de cada raíz, hay uno, pero no se ve, es muy difícil de ver, ¿sí? Lo vamos a identificar como la punta de la raíz, la punta más externa sanita, sin cortarla, ¿sí? Eso lo vamos a identificar como meristema subapical o meristema radical, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Porque es más difícil de verlo, mucho más difícil, porque es muy, muy, muy diminuto, ¿sí? ¿Queda entendido? Me hice entender, me expliqué con el tema de la yema axilar o meristema axilar, cómo lo vamos a estar encontrando, ¿sí? Lo vamos Sí, a sí. encontrar en la Entre el tallo y axila. hoja. En la axila, exactamente. En la axila de la hoja, ¿sí? Vamos a encontrar la yema axilar, ¿sí? Justamente yema axilar, porque está en la axila, ¿sí? Está ahí. ¿Estas son las que se activan cuando uno hace una poda? Claro, ni más ni menos. En el caso de que el árbol, ¿sí? Es caduco, ¿sí? Que se le caen todas las hojas en el invierno, o en el otoño, mejor dicho, esas yemas se llaman también yemas de renuevo, ¿sí? Porque a la primavera van a brotar y van a renovar la planta, ¿sí? En el caso de los árboles o plantas perennes, esas yemas están siempre activándose, ¿sí? Y más cuando uno las poda. Totalmente. Profe, a partir de esas yemas es que cuando uno hace un esqueje se generan raíces también. Claro, claro, claro. Siempre conviene hacer esquejes de yemas chiquititas, porque están muy vigorosas, tienen una división celular muy activa y vamos a asegurar, ¿sí? Con una mayor, digamos, potencia, mayor certeza, que esa nueva parte de, ¿sí? Poniéndole hormonas o agüita o lo que sea, que dé, ¿sí? Nuevas raíces. Siempre conviene de algo jovencito, ¿sí? Hacer esquejes toda la vida. Una consulta. ¿Todas las Sí, plantas adelante. tienen maxilar? Sí, sí, obvio, todas las plantas tienen yema axilar. Diferente tamaño, pero siempre está. Sí, siempre está. A veces se mueren, no sé, por diferentes causas, y no las veo, pero tienen, ¿sí? En diferentes posiciones, pero siempre están en la axila de la hoja, ¿sí? Y si no hay hoja, ¿sí? Es porque hay una transformación, y donde va a estar la hoja hay otra cosa, ¿sí? No hay una hoja, pero hay otra cosa que representa la hoja, ¿sí? Y siempre va a salir entre la axila de esa otra cosa, si es que no hay hoja, y el tallo, ¿sí? A ver la gente que levantaron la mano, Ludmila, ¿sí? En ese caso, ¿sigue siendo, o sea, llamándose yema axilar? ¿Si es otra Siempre, cosa? siempre, siempre, porque está en la axila de esa otra cosa y el tallo. Ok, listo. Hola, profe. Me Sí. quedó muy claro la ubicación y cómo se llega a ver el meristema axilar, pero en el caso del meristema apical, ¿cómo se ve? El meristema apical es la puntita por donde se va desarrollando la planta, así que si pensamos en el cannabis, es la flor más grande, la punta, ¿sí?
Ah, ok. donde va- No es nada específico como el axilar, que es como otra No, partecita. Ok. no. Y a su vez, la yema axilar, una vez que brota, va a tener también una yema apical. Y va a tener yemas axilares, porque fíjense que va a desarrollar y va a dar una rama nueva, y la rama va a tener una punta por donde va creciendo principalmente, y va a dar ramas laterales. Siempre una rama da nuevas ramas laterales, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo dejo Sí, el sí, sifón del es tomate, cuando Se le llama poda despuntás la apical. planta para que no crezca. claro, despuntar la planta es eso, es quitarle la yema apical, el meristema apical. Y cuando La le haces la compañera, poda del apical, las dos yemas, perdón, los dos meristemas axilares que estaban saliendo se convierten en nuevas ramas y cada una de esas va a tener un meristema apical. exacto, sí. Eso, cuando vos haces esa poda, se llama que la planta, en el caso como el cannabis o los pinos, o las plantas que tienen dominancia apical, se llama dominancia apical cuando la yema principal, la del medio, la que dio origen, la semilla, toma la preponderancia y domina el resto de las plantas, y eso es gracias a una hormona, que después la vamos a ver, que hace que esté la dominancia apical y ninguna sobrepase a esa. Por eso los pinitos son perfectos porque hay dominancia apical muy marcada y nunca ninguna rama va a superar a esa, ¿sí? A la principal. Cuando podamos el pino, primero que no le gusta, medio que lo asesinás, pero en el caso de las angio, que no son pinos, cuando uno poda la yema la apical, la dominancia pasa a las otras ramas y se genera una planta mucho más vigorosa, por decirlo así, con muchas más puntas, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, otra consulta? No, me quedó claro. Lo único que estoy pensando en esto justo una compañera preguntaba si todas las plantas tenían yema axilar, el meristema axilar. Eh, en esa planta que vimos en el botánico, que era como un palito, no me acuerdo ahora el nombre, que era cola de Cola de caballo. caballo. Sí, Ahí me acuerdo que me dijiste que los puntitos negros eran las hojitas, sí, pero eran ínfimos. O sea, ahí, o sea, entre la hojita y el tallo va a haber una yema axilar. claro. Si alguien vio alguna vez una cola de caballo, va a ver que desde ahí, desde el nudo, salen un montón de otras, como otras pseudotallitos, otros rizomas, ¿sí? Y se hace como una roseta alrededor del nudo. No sé si alguien lo vio a eso alguna vez. No, yo no lo llegué a ver. Bueno, traten, Por pasa eso que la duda. en lo que estaban ahí no se veían, pero hay otros más silvestres en la naturaleza que se ve y le brotan, ¿sí? Entre la hojita esa negra y el pseudotallo ese, el rizoma, le brotan, ¿sí? Un montón de nuevas cabecitas de esas, digamos, de nuevas meristemas apicales, ¿sí? De nuevas yemas axilares. Y en una monocotiledonia, como por ejemplo el maíz, ¿la Sí, axilar qué sería? ¿El maíz lo, propiamente? la mazorca, claro, en ese caso es una yema que da una flor, ¿sí? Una Oh, yema axilar ok. que termina en flor. Pero no tiene otra que no sea la más. ¿O Sí, sí? hay algunos maíces que son macollantes, se llaman, y desde abajo, desde la primer yema de cerca de la raíz, dan macollos, que son nuevas yemas laterales, ¿sí? Esas como las que sacan como las raíces de arriba. No, eso es una raíz, ¿sí? Ah, pues Adventicia. yo vi que me salió en varios nudos, me salieron varios ramilletes de raíces. Claro, bueno, cuando te hace eso, ahí hay que aporcarlo, ¿sí? Hay que arrimarle tierra porque te está pidiendo tierra, entonces quiere más tierra también. Pero en algunos casos, a nivel del suelo, unos maíces más primitivos dan macollos y vuelven a dar otro tallo, ¿sí? Con una yema axilar, donde dan más mazorca. Lo que pasa es que en, en lo que es la evolución del maíz por parte del ser humano, ¿sí? En lo que es la domesticación del maíz, el ser humano fue eligiendo las plantas con menos macollos. ¿Para qué? Para preservar un único tallo y que de ese tallo sacan mazorcas más grandes, porque si había varios macollos, se daban mazorca pero más chiquitita, y el grano era más chiquito. Entonces se preservó aquellas plantas que tuvieran un solo macollo, o no, que no sean macollantes, y que
tuvieran mazorcas más grandes y con granos más grandes, ¿sí? ¿Me explicó? Ok, sí, sí. Por Por eso es eso difícil nunca vi uno. encontrar. Claro, por eso es difícil encontrar. Pero hay maíces primitivos que sí. Gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, siguiendo con el cormo, ¿sí? ¿Qué pasa? El cormo a nivel microscópico. Porque la planta, ¿sí? Cuando da una semilla, lo que hay dentro de la semilla es una planta bien chiquitita, diminuta. ¿Sí? El embrión es una planta diminuta, con hojitas diminutas, ¿sí? Con meristema apical diminuto, con meristema lateral diminuto, con meristema radical, que en este caso va a llamar radicular, porque la radícula diminuto. Es una planta en tamaño pequeño, ¿sí? Dentro de la semilla. Y que está rodeada de sustancia de reserva, ¿sí? De sustancia de reserva, que son, en algunos casos, los cotiledones, en el caso del poroto, ¿sí? En el caso del maní, en el caso de las nueces, ¿sí? En ese caso, los cotiledones no son fotosintéticos, sino que son reservantes y tienen sustancias nutricias para que la planta se nutra durante un tiempo y no necesite tomar tantos nutrientes del suelo, ¿sí? Entonces, en esos casos, tiene una reserva nutricia la plántula, chiquitita, ¿sí? Para crecer. Pero hay otras plantas que no, que sus cotiledones son fotosintéticos y nacen verdes, como la mayoría de las hortalizas, exceptuando, sí, los porotos. ¿Eh? Y ahí salen los cotiledones verdes, y la lechuga, el ají, el repollo, todas esas salen los cotiledones verdes, ¿sí? Y son fotosintéticos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos a tener la semilla, los cotiledones, y en el caso de ser reservantes van a ser duros y amiláceos, ¿sí? Y en el caso de ser fotosintéticos serán verdes los cotiledones. Si no tenemos cotiledones, vamos a tener primordios foliares, que son hojitas muy chiquititas, que van a ser muy diminutas e incoloras, ¿sí? Blancas en el caso de las semillas, si no germinó, y cuando empieza a germinar ya se empiezan a colorear, ¿sí? Cuando empiezan a recibir luz. Van a tener un talluelo y una radícula, ¿sí? Esa radícula sale, ¿sí? Y genera raíz, ¿sí? Genera raíz. Que en el caso de las monocotiledonias, la raíz, la radícula, muere y da una raíz adventicia. Y en el caso de las dicotiledonias, esa raíz, esa radícula continúa viva. Es otra de las maneras de diferenciar mono de dico, que la raíz embrionaria en mono muere al nacer, la planta al brotar, y da automáticamente raíces adventicias, en forma de cabellera. En cambio, las dico, esa raíz primaria o la raíz primordial no muere, sigue y puede formar una raíz primaria única, como la zanahoria, o una raíz primaria múltiple, como la de los árboles, ¿sí? En cambio, las mono, repito, las mono, muere la raíz primaria al nacer, la raíz, ¿sí? La radícula, y da raíces adventicias en forma de cabellera, solo en forma de cabellera, ¿sí? ¿Queda claro la diferencia entre mono y dico en cuanto a la raíz primordial? ¿Sí? La raíz de la... Se me cortó un poco. ¿La de cabellera cuál era? La monocotiledonia, ¿sí? La raíz adventicia de monocotiledonia, ¿sí? Se llama sistema radicular homorrícico. Homo, porque es igual, ¿sí? De homogéneo. Homorrícico. Sistema radicular homorrícico, monocotiledonia. Y a su vez, al nacer, es raíces adventicias, porque la raíz primaria o primordial muere al nacer. En cambio, al sistema radicular o radical, ¿sí? De dicotiledonias, ¿sí? Es un sistema radicular primario directamente y puede ser, ¿sí? Que tenga un sistema radicular, ¿sí? Monopodial o simpodial, en el caso que haya una única raíz principal, como en el caso de la zanahoria, y en el caso de los árboles, puede haber, ¿sí? Raíces fasciculares, ¿sí? Que generen, ¿sí? Fascículos. Que no haya una dominancia plena de una única raíz, como en el caso de la zanahoria, como en el caso de la radicheta, como en el caso de la selga, ¿sí? Que hay una única raíz gigante. En el caso, bueno, de En el caso rábano. de caso de las dicotiledonias, sí. Si uno rompe esa raíz, o sea, la punta, o sea, la punta apical de la raíz, De las pasa dicos, igual hablando, ¿no? de las De las dicotiledonias, sí. Sí. Si uno rompe la punta,
Sí, se genera, se hace la predominancia, o sea, funciona parecido a lo que me explicaste hace un rato de las sí, ramas, que las sí, funciona. axiales empiezan a tener sus propias apicales y toman Sí, fuerza por ahí. sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, es medio mito eso de que, por lo menos a mí me decían, no, pues si rompes la raíz primaria, chau la planta, no sirve más. Y sí, porque si no, imagínate los bonsai. Claro, bien, bien. Es más, en lo que es viverismo, se emplea mucho en las plantas viverizadas la poda de raíz para mejorar, ¿sí?, después el trasplante y el trasvasado. ¿Sí? Se emplea muchísimo en viverismo la técnica de poda de raíz. Es algo muy utilizado en los viveros. Excelente, gracias. Y bueno, una vez que la planta, que la raíz emerge, ¿sí?, que va a ser muy diferente en mono que en dico, vamos a ver que los cotiledones, si son fotosintéticos, cumplen esa función hasta que nacen los primordios foliares, ¿sí? Si no son fotosintéticos, se empiezan a achicharrar hasta que se adelgazan por completo cuando la planta consumió todo lo que tenían para consumir. Y luego sí, salen las hojas primarias, las primordios foliares, y después la yema apical se desarrolla, y luego ya empieza a dar yemas axilares, ¿sí?, enseguida, al toque. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo temprano de una plántula. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con las raíces. Si hay primaria, en el caso de las dico, va a desarrollar y después van a desarrollar las secundarias. Y en el caso de las mono, siempre desarrolla adventicias. Entonces, ahora le vamos a agregar, ¿sí?, palabritas a lo que ya veníamos describiendo de plantas que tienen órganos diferenciados. Entonces, vamos a definir entonces el cormo, como toda la planta, y en este caso vamos a hablar de la parte aérea, ¿sí?, del vástago. La parte aérea sí va a tener entonces un meristema apical, en la punta, meristemas axilares, en forma de yema axilar, ¿sí?, entre la axila de la hoja y el tallo. Hojas propiamente dichas, y a su vez la hoja va a tener diferenciada en lámina, ¿sí?, la hoja de arriba a la derecha, fíjense, lámina, y pecíolo. Pecíolo es la estructura de la hoja que conecta al tallo o a la rama. Conecta que la lámina con el tallo o la rama. Y la hoja es todo, pecíolo y lámina. ¿Sí? A su vez, entre rama y rama, o entre complejo hoja-rama-tallo, siempre vamos a tener un entrenudo, y de donde sale la hoja lo vamos a llamar nudo. ¿Sí? Siempre el lugar de donde salen las hojas son los nudos. ¿Sí? Y siempre que hay una hoja va a estar acompañada de una yema axilar. ¿Sí? Y lo que está entre una hoja y la otra se va a llamar entrenudo. ¿Sí? Y eso va a ser una unidad repetitiva, que se va a repetir siempre hasta ¿dónde? Hasta la yema apical. Porque la yema apical es el límite, porque es donde se van generando nuevas partes de tallo. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? ¿Queda claro? ¿Me hice entender? Sí, sí. Sí, se entiende. Muy bien. Porque esto también lo vamos a estar viendo en la presencialidad, y es lo que voy a estar pidiendo en el parcial. ¿Sí? A mí Sí. me está quedando así la duda, porque yo voy anotando, voy copiando y escuchando. El nudo, Sí. no estoy distinguiéndolo. Yo veo el entrenudo que va desde un pecíolo a otro, ¿sí? Claro. Y el nudo, Es donde, donde sale la hoja, donde sale el pecíolo, ¿sí? Donde sale la hoja y la yema. ok, ahí está. Bueno, continuamos entonces. Y ahora sí, fíjense, aislamos, ¿sí?, del vástago la hoja y vemos ahora sí la parte de la rama o la parte, ¿sí?, del tallo. ¿Sí? Ya sea rama o tallo, siempre va a pasar lo mismo. Vamos a tener un nudito de donde va a salir la hoja, y de entre la axila de esa hoja y la rama o el tallo va a salir la yema axilar. ¿Sí? Siempre. Y lo que puede suceder es que el pecíolo de la hoja esté acompañado por una estructura foliar, o sea, que está arraigada a la hoja, que se llama estípula. Y la estípula es una estructura que puede o no estar, que no todas las plantas la tienen, y es un carácter morfológico, que sirve para diferenciar, ¿sí?, géneros o familias a veces. ¿Sí?
la presencia de estípulas. Plantas que tienen estípulas son fáciles de diferenciar, porque no todas las plantas tienen estípulas. Y siempre va a estar acompañando la base foliar, ¿sí? La estípula puede ser que ocupe todo el pecíolo, o que ocupe la base del pecíolo, o que sean estípulas diminutas, muy, muy chiquititas que estén abajo, parecen una escamita, ¿sí? Y así la estípula va a tener nombre, ¿sí? Estípula en forma de lanza, estípula envolvente si envuelve todo el pecíolo, estípula escuamiforme si parece una escama que está muy abajo, y nos va a dar un carácter bastante diagnóstico para ciertas plantas, ¿sí? Pero recuerden, la estípula es parte de la hoja, ¿sí? No tiene nada que ver con la yema axilar, ¿sí? La yema axilar da a otra rama, ¿sí? No ¿Y qué pasa? termino de entender qué es la estípula. La estípula es una parte de la hoja. No lo veo. ¿Hay un dibujito en algún lado para Claro, la estípula. diferenciarlo? Y esto lo vamos a terminar de diferenciar sí en vivo y en directo, con plantas que lleven ustedes, y alguna va a tener estípula seguro. Y si no, yo voy a tratar de buscar alguna que tenga estípula. Pero la estípula es una parte de la hoja que como que cubre y protege el pecíolo, ¿sí? Okay. Estaría cubriendo y protegiendo el pecíolo, ¿sí? Y tiene una función igual en la planta. Sí, claro, proteger y cubrir el pecíolo, ¿sí? En algunos casos, y en otras hasta fotosintética. Pero, por ejemplo, la pasiflora, por ejemplo, que tiene, no me sale ahora el nombre, ¿eso no es una estípula lo que usa para engancharse? No, eso es un zarcillo, es una modificación de la hoja o de la yema axilar. No es una estípula. No, es una modificación de la hoja o de la yema. Puede ser que sea estípula y hoja a la vez, todo junto, hay que ver qué se modifica, yo no recuerdo ahora, pero lo vamos a ver la clase que viene eso. El zarcillo es como lo que tiene el zapallo, que es se enrosca y se Claro, engancha. exactamente. Okay. Si no me equivoco, la pasiflora tiene una modificación de la hoja, ¿sí? Se llama zarcillo foliar, pero no quiero adelantarme porque no me acuerdo ahora. De todas maneras, si es foliar, la estípula es parte de la hoja. También es lo mismo, digamos, que se modifique, ¿sí? Pero yo me arriesgo a que es toda la hoja la que se modifica, tanto estípula como lámina y pecíolo, ¿sí? Para dar el zarcillo. ¿Y la estípula de dónde? O sea, del momento que es parte de la hoja, ¿la Sí. estípula sale del pecíolo o del nudo? Sale del nudo, junto con la hoja. ¿Y pero entonces por qué forma parte de la hoja si sale del nudo, que es de donde mismo sale el pecíolo? No es una parte, no se debería caracterizar como una parte separada de la hoja. Ahí sería otra estructura. Pero si sale del mismo nudo de donde nace el pecíolo, ¿por qué tiene que pertenecer a la hoja? Y es como que yo te diga, ¿por qué el dedo gordo es parte de la mano? ¿Cómo nace el dedo gordo? ¿Por qué el dedo gordo está parte de la mano si cuando vos te desarrollas, desarrolla todo junto? Y desarrolla todo junto, es la mano. Esto es lo mismo, la hoja desarrolla toda junta, junto con estípula si la tiene. Si es un grupo de plantas que tienen estípula, la va a tener. Nace junto del nudo, pero está bien, está entendido. Nace con la hoja, es parte de la hoja, nace de la hoja también, es todo un conjunto, ¿sí? Está bien, está bien. Yo pensé que era como una hojita chiquita que nacía al lado. No. Acá está representada como una hojita chiquita para que se la vea, pero en realidad no es una hojita chiquita, es un accesorio que está ahí pegadito. Cuando la vean de forma presencial se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ok. Profe, Sí. la pasiflora, estoy acá viendo justo un dibujo que sí tiene zarcillo, ¿puede ser? ¿O escuché Claro. mal? Sí, tiene Pensé zarcillo, tiene zarcillo. que habían dicho que no. No. Ah, está bien. Y a su vez, la lámina o la hoja, sí la podemos diferenciar en la cara que da al sol, ¿sí? La cara que da al sol, ¿sí? Que se va a llamar cara adaxial, ¿sí? Adaxial, con D. Y la cara que da hacia abajo o al piso, que se va a llamar cara abaxial. O sea, aba, abajo, abaxial, abajo. Ada, ¿sí? Arriba, ¿sí? Al sol. Entonces, cara adaxial, la que da al sol, y cara abaxial, la que da hacia abajo. En cualquier momento se va a cortar, así que hay que volver a entrar, gente, ¿sí? En cuanto se corte, volvemos a entrar. ¿Queda claro más o menos esto? Todo lo que tiene una X entre paréntesis quiere decir que varía muchísimo su morfología macro, y que esa variación nos va a dar especies, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, todas las variaciones que hay. Eso lo seguimos ahora en cuanto se termine de cortar, ¿sí?
Profe, esto Ok. que vos cortás es para que quede grabado y después lo podamos ver de nuevo, ¿no? No, se corta porque